Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar aquí, aún entendiendo las circunstancias, las dificultades, pues gracias a Dios nos permite estar. Entendemos de que hay gente que tiene cierto temor todavía, ¿verdad? Pero igual, la vida sigue y creo que una de las posturas que hemos adoptado como iglesia es la de a pesar de, tenemos que aprender a vivir con esto, ¿verdad? Y cuidarnos al máximo, hermanos, porque tampoco podríamos venir a adoptar una postura, ¿ven? Donde digamos, hermanos, tenemos que cuidarnos a tal forma de que no vamos a hacer nada como iglesia. Esto significaría que yo creo que la solución más viable a todo esto es que todos nos encerremos, ¿va? Pero ¿cómo? Entonces yo creo que tenemos que aprender a vivir con este peligro, ¿verdad? Y cuidarnos con relación a ello. Así que, qué bueno que usted tomó la decisión de estar aquí hoy. Y vamos a estudiar la palabra, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra, como ustedes se recordarán. Estamos estudiando nuestra serie El Reino de Dios. Ya dilatamos algo con esto, ¿verdad? Y no es para más, es un tema importantísimo. Entendiéndolo, hermanos, como explicamos al principio, el reino del Señor y nosotros viéndolo desde la perspectiva de ciudadano que somos de ese reino, ¿sí? Un reino que entendemos que está allá, aquí en la tierra, con una cláusula de plenitud que aún falta todavía de cumplimiento en su totalidad, aspectos escatológicos, ¿no? Pero el reino está aquí. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese se ha acercado tiene que ver con que ya está. Aquí están mis súbditos. Vayan y sean luz, vayan y sean sal. Vayan y hagan discípulos. El reino está aquí. Amén. Y me gustaba una frase, fíjense, que cantábamos en este canto, en la cual decía, ver la vida como tú. Y miren, hermanos, esa es la clave del creyente. ¿Sí? Ver la vida como el Señor, o en términos tal vez así un poquito más específicos, una cosmovisión bíblica de la vida. Tener una visión bíblica de la vida, lo que el Señor quiere que veamos. Y en el Sermón del Monte, que lo hemos llamado la constitución del reino, hemos venido estudiando un poco de eso. Fíjense, el pastor Eddie el domingo pasado finalizó con ustedes la parte de los aspectos de la vida religiosa del ciudadano del reino, en donde el Señor, dijimos ya, ¿verdad? Que el Señor no quita dentro de las prácticas cristianas el asunto que tiene que ver, que la Reina Valera traduce con limosnas, que ya dejamos bien claro, ¿verdad, hermanos? Que tiene que ver con hacer misericordia o hacer piedad. No se refiere a, nosotros creo que hemos menospreciado la palabra limosna, ¿verdad? En el sentido como que de algo, dinero así poquito, ¿verdad? Es la tradición del romanismo, ¿verdad? Que ha traído en la historia de este asunto. Pero en realidad la palabra ahí traducida, fíjense, hermanos, tiene que ver con hacer misericordia a alguien. De cualquier forma, puede ser con dinero, puede ser con alimento, puede ser con su vida, con servicio, un sinfín de cosas. El Señor dejó por sentado que es bueno, que es necesario que el súbdito del reino o el ciudadano del reino haga esto, ¿sí? De igual forma aprendimos también acerca del ayuno. Sí, vimos el concepto bíblico acerca del ayuno. ¿Qué es lo que la Biblia dice con relación a esta práctica también? Y aprendimos aspectos pues muy importantes con relación a esto, ¿no? Que nos lleva a pensar a que muchas veces nosotros pensamos que el ayuno es una práctica la cual provoca que nosotros hagamos torcer la mano del Señor. Entendimos claramente que el ayuno es para tener mayor sensibilidad a la voluntad del Señor, estrechar mi relación con Él. Y dijimos que el mayor milagro que podemos recibir en las pruebas y en las dificultades, mis queridos hermanos, o en las enfermedades, dijimos también que no era netamente la sanidad de alguien, sino en que en ese proceso de sombra, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna en nuestros corazones. Amén. Entender los propósitos, entender la soberanía del Señor. Luego, hermano Eddie expuso sobre la oración, los mecanismos, no una oración mecánica, sino reflexiva, y hablaron un poco acerca de esto. Ahora, en el Sermón del Monte, fíjense ustedes, en el Evangelio según Mateo, encontramos ahora que nuestro Señor Jesucristo hace un cambio de tema.
Y el tema viene, por supuesto, conectado con todo lo de atrás, pero comienza a hablar ahora un poco acerca de lo que tiene que ver en la vida, y mira lo que voy a decir ahorita, en la vida de trabajo, de productividad, ¿sí? En donde el humano se desempeña en sus trabajos. Y tenemos que alcanzar, miren hermanos, no me gusta decir, fíjense, la vida material, porque ya van a ver ustedes por qué. Es un concepto que queremos erradicar ya del chip del cristiano, en el sentido de argumentar, ¿verdad, hermanos? Es que mi vida material y mi vida espiritual. Eso ya no, hermanos, ¿sí? Eso tenemos que erradicarlo en nuestra vida, ¿sí? No podemos tener esa doble vida, o como decía por ahí el profesor John Stott, de que pongamos en un recipiente aparte la vida espiritual y en un recipiente aparte la vida material. Somos uno. Somos ciudadanos del reino en todo. Amén. Y fíjense que aquí encontramos una sección en el Nuevo Testamento que ha sido víctima específicamente de malas interpretaciones en ambos extremos, ¿sí? Tanto en los extremos como, por ejemplo, en donde la famosa teología de la liberación, ¿verdad? Ustedes, que surgió allá por el 1960, tuvo auge por los 70s, 80s, en donde argumentaban de que Dios era el Dios de los pobres, ¿sí? Y, por ejemplo, en algún momento la teología de la liberación vino a hacer una crítica específica sobre el capitalismo, sobre los procesos productivos del humano. Y decían que, por ejemplo, como el romanismo en algún momento lo miraba, o como los famosos monasterios. No sé si se recuerdan ustedes de los monasterios. ¿Qué hacía la gente? No, decía, yo quiero dedicar mi vida para el reino, así que me voy a ir a internar ahí y ya no trabajo, sino que solo la parte espiritual. Eso contradice muchos aspectos de la Biblia también. Nuestro Señor Jesucristo hace una explicación muy especial aquí, mis hermanos, y vamos a entrar a esta sección, ¿sí? Que tiene que ver con la ambición del cristiano, o, como ya está el título, ¿no? La ambición según Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra ambición, por lo regular siempre se nos vienen aspectos negativos a la mente, ¿verdad? Pero sabe, la palabra del todo, o la definición del todo de la ambición, ¿sí? No del todo es pecaminosa. ¿Por qué? Más a hoy, miren hermano, que vivimos en una sociedad posmodernista, la cual dentro de sus tópicos o dentro de sus principios o valores fundamentales está el materialismo. Creo que tenemos que tener un acercamiento certero a estos aspectos, ¿no? Ahora, la ambición como tal, mis queridos hermanos, no es pecaminosa, ¿sí? La Biblia no condena, porque si no se contradeciría en muchos aspectos. Por ejemplo, la Biblia no condena la productividad o el trabajo del humano. Si no se contradice, por ejemplo, con lo que dice allá, no sé si alguien me puede cerrar la puerta, hermanos, disculpen. No, es aquí. Gracias, hermano Sardo. Entonces, no, es aquí. Entonces, si no nos contradeciríamos, miren, hermanos, por ejemplo, con lo que la Escritura dice con relación a la hormiga. Mira la hormiga, perezoso, dice, que en el tiempo del verano recoge para poder tener en el invierno. Esa disciplina, sí, que la Biblia nos habla. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, hermano, deje de andar ahí acaparando para el futuro, porque Dios proveerá, hay que confiar en Dios. Cuidado, la Biblia no está hablando acerca de eso. Entonces, creo yo que ha sido víctima esta sección de la Biblia específicamente, sí, de malas interpretaciones. Un texto que nos comienza hablando acerca de los tesoros en el cielo, luego pasa a observar. Esto que vamos a leer hoy, miren hermanos, y vamos a estudiar hoy, es como la parte introductoria para el resto de la sección, ¿sí? Como quien dice la tesis principal del Señor. Luego de la tesis principal, que concluye con que dice el verso 21, y ahorita lo vamos a leer, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa frase condiciona el resto de la enseñanza del Señor, hasta finalizar esta sección en el verso 34 o en el verso 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿sí? Y el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Esa es la conclusión de la sección que vamos a estar estudiando durante estos 3-4 domingos, ¿sí? Pero hoy vamos a ver específicamente, mis queridos hermanos, con relación a la ambición según Dios. Y les quiero invitar que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo. Capítulo 6, verso 19.
Como decía al principio, en la sección anterior de nuestros estudios bíblicos, estuvimos hablando cómo el Señor Jesucristo trataba los asuntos privados del creyente, que tenían que ver con ofrendar, con ayunar, con orar. ¿Sí? Hablamos mucho acerca de eso y cuál debe ser la actitud correcta del creyente con relación a esto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se interesa por nuestro oficio público en el mundo. Asuntos de dinero, posesiones, comida, bebida, vestido y ambición. Miren. Así que leamos lo que la Escritura dice. Verso 19, 6:19. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con nosotros querer expresar ese famoso contraste, como vuelvo a repetir, las cosas materiales y las cosas espirituales. ¿Sí? Tenemos que tener un poco de cuidado con relación a dividir o poner en herméticos distintos estos temas. Tenemos que entender que la vida del creyente es la misma en todos los aspectos de su vida. Amén, hermanos. En todos los aspectos de su vida. Usted es creyente, usted es cristiano, usted es discípulo de Cristo, aquí y en el corral, aquí y en el mercado, aquí y en la empresa, aquí en el trabajo. Entonces, uno de los grandes, y me llama mucho la atención que utiliza el profesor John Stott, fíjense, uno de los grandes, ¿cómo vamos a decir así? Una de las grandes debacles, dice él, de la iglesia a lo largo de la historia fue el haber dividido estos aspectos. Y la iglesia, sí, la iglesia de Cristo Jesús como tal, vamos a decirlo así, los genuinos discípulos de Cristo cayeron, mis queridos hermanos, o mejor dicho, posiblemente caímos en algunos aspectos, los cuales dividimos estos aspectos y es ahí donde se mira que la no congruencia de lo que creemos y lo que predicamos a lo que vivimos. ¿Sí? Ese es un peligro latente, mis queridos hermanos. El dividir estos aspectos. Tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Somos lo mismo. ¿Sí? Una vida íntegra en Cristo Jesús. No pensemos de que ser iglesia es venir acá. No pensemos de que ser iglesia, mis queridos hermanos, es simple y sencillamente congregarme en X o Y lugar. No tiene que ver la Escritura con eso. Somos lo mismo en todos lados. Usted no va a ser más espiritual aquí que allá. Hay mucha gente que dice, es que a la iglesia voy a sentir la presencia de Dios. No, usted tiene que sentir la presencia de Dios en todos lados. ¿Por qué Él está con usted? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Recuerda lo que la Escritura dice, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y hoy pues la Escritura nos habla claramente de que el Señor, pues en aquel que cree en Él, mora en Él. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante. La presencia del Señor está en todos lados. Pero por lo regular nosotros tenemos esa división de los aspectos. Ahora, mire qué interesante es observar, hermanos, por ejemplo, con relación a la ambición. Miren, con relación a esto, hermanos, no podemos ubicarnos, miren, no podemos ubicarnos en la mitad del asunto, como quien dice, ¿verdad? Lo espiritual y lo material, así que me pongo en un punto medio y hago un poquito de esto y un poquito de aquello. No, ¿sí? Somos una cosa, somos seres íntegros. Somos seres íntegros, los cuales es importante entender esta parte, que nos desempeñamos de la misma forma en todos lados. Muy bien. Dejando claro esto, observamos el texto bíblico entonces. El Señor Jesucristo viene y comienza a dar aquí un poco, hermanos, una cuestión que tiene que ver con los tesoros. ¿Sí? Y cuando usted escucha la palabra tesoro, ¿qué es lo que viene a su mente? Por lo regular se nos viene a la mente, a mí nunca se me olvida esta imagen de la película de Aladín. Fíjense, yo la vi cuando era niño, ¿verdad? No sé si ustedes la vieron, Aladino. ¿Ah? Donde los tesoros egipcios, ¿verdad? Aquellas caricaturas, ¿verdad? Ustedes, aquellas montañas de oro, ¿verdad? Ustedes, y uno dice, pucha, que el tesoro es algo, pues algo grande, ¿no? Ahora,
Si queremos definir la palabra tesoro, muchas veces nosotros, a algunos se les puede venir a la mente también Kiko, ¿verdad? Con doña Florinda, ¿verdad? Que decía mi tesoro, ¿verdad, hermanos? Pero, pero lo que vamos a hablar aquí, vamos a definir el tesoro como a lo que más amamos. Algo que le tenemos estima, o mejor dicho, muy alta estima. ¿Sí? Algo que es una prioridad para nosotros, algo que queremos y algo que trabajamos para ello. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo utiliza una palabra que en aquel tiempo era pero muy utilizada, mis queridos hermanos, y el punto al cual se dirige Jesús, nuestra atención, miren, es la durabilidad comparativa de los tesoros. ¿Sí? Y vamos a observar algunos aspectos con relación a esto. Mire, tiene que ser fácil decidir cuál acumular. Implica, dice, porque los tesoros en la tierra son corruptibles y por lo tanto son inseguros, mientras los tesoros en el cielo son incorruptibles y por lo tanto son seguros. ¿Sí? Es lo que es el punto principal del Señor. Pero veamos un poco entonces a qué se refiere el Señor con estos tesoros. Y en primer lugar, la primera parte dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí el Señor se va, fíjense hermanos, a un aspecto lógico, donde dice, o sea, no hagan tesoros aquí porque los tesoros de aquí, ¿sí? se arruinan. Los tesoros de aquí van a perecer porque entendemos nosotros, según la Escritura, que nosotros vamos de paso. Ahora, el punto principal aquí de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, tiene que ver con que nosotros no trabajemos. El punto principal aquí, mis queridos hermanos, tendrá que ver con que nosotros no seamos diligentes con preparar, por ejemplo, un futuro para nuestras vidas. O que pueda ser pecado, por ejemplo, que alguien diga que esté pagando un fondo de pensión, por ejemplo, para su vejez. ¿Será pecado eso? ¿Será pecado que usted tenga ambición, por ejemplo, de poder tener su terrenito, de poder tener su casita, de poder tener aspectos para su vida? No, no se está refiriendo aquí el Señor a eso, ¿sí? Sino que el Señor se está refiriendo aquí más que todo, mis queridos hermanos, cuando ese tipo de cosas se convierten en nuestra principal prioridad y se nos olvida por completo lo que Él es. ¿Sí? Es lo que el Señor está atacando aquí. Por lo regular, miren qué es lo que se prohíbe entonces, y quiero citar al profesor John Stott, en donde dice que la vida extravagante y opulenta, la dureza de corazón, que no sienta la necesidad colosal, mire, de los desheredados del mundo, la fantasía insensata de que la vida de una persona consiste en la abundancia de los bienes que posee, y el materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. Cuando una persona piensa que en esta vida lo único que tiene que hacer es amontonar riquezas y comienza a desvalerse por ese propósito en su vida, dejando a un lado el resto de cosas en su vida. Y aquí vamos a atar la tesis principal del punto que les estoy diciendo, lo que dice al final, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, el punto principal es este. Donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Por lo tanto, si nuestra máxima prioridad, si nuestro tesoro en específico tiene que ver con hacer cosas, con querer trabajar abundantemente para vivir una vida extravagante, ¿sí? Con querer trabajar abundantemente solo para satisfacer mis propias necesidades o mis propios gustos, olvidándome del resto, significa entonces que mi corazón va a estar puesto en ese tesoro. ¿Sí? Y cuando nuestro corazón está puesto en ese tesoro, mis queridos hermanos, comenzamos a tener problemas en la vida. Comenzamos a dejar de ponerle atención a lo que el mismo Señor nos habla en su palabra de cuáles son las prioridades de la vida. ¿Me explico, hermanos? Aquí el Señor no está diciendo que tenemos que dejar de trabajar. Aquí el Señor no está diciendo esa parte, mis queridos hermanos. ¿Sí? Aquí el Señor no está diciendo que usted pueda tener sus metas. Por ejemplo, antes recuerdo yo que se escuchaban muchas predicaciones, ¿verdad? Con relación a esto, con relación a los jóvenes, allá por 1970-80. La famosa predicación en las misiones de fe era
Querido joven, entrégate a Cristo, deja todo y sigue a Cristo. Deja de estudiar, deja de la universidad del diablo y todo, y entrégate a Cristo. Yo le diría a los jóvenes hoy en día, estudien, esfuércense, métanse a la universidad, por supuesto con Cristo en su corazón, influencia y crezca. ¿Sí? Si el punto del Señor no tiene que ver, mis queridos hermanos, con interpretaciones antiguas que en algún momento se ha dicho que usted tiene que alejarse, apartarse de todo. ¿Sí? Me refiero en el aspecto en donde usted está produciendo. No tiene que ver con eso. Usted puede llevar su vida en Cristo ahí. Ahora, el problema radica que si eso para usted es su máximo tesoro, en el primer punto, ¿sí? Significa que usted va a dejar a un lado todo el resto de cosas. Y en este caso, pues, la antítesis del punto tiene que ver con las cosas espirituales. O tiene que ver con los tesoros eternos, que ahorita vamos a observar cuáles son. Entonces, es allí donde radica el problema del humano. Por ejemplo, a veces aunamos a esta sección de la Biblia, mis hermanos, aquel famoso pasaje donde dice la escritura que había un hombre, ¿no?, que ya no hallaba qué hacer con sus riquezas y dice, no, voy a mandar a construir otro granero. Y le dijo el Señor, dice la escritura, ¿verdad? Necio, hoy mismo vienen por tu alma y de quién va a ser todo lo que tienes. O sea, el punto, y la gente viene y luego dice, ¿verdad? El Señor condena la riqueza. No necesariamente. El punto principal ahí es la falta de sabiduría de buscar al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando en nuestra vida todo lo que hacemos o nuestro sistema productivo, le vamos a llamar así, o si nuestro sistema productivo está obstruyendo totalmente mi relación con Dios, déjeme decirle que usted entró en un punto peligroso para su vida. Un punto peligroso. Porque si algo puede provocar, ¿sí?, un obsesionado amor al desempeño, ¿sí? Un obsesionado amor al desempeño puede provocar la dureza de su corazón. Porque constantemente usted está observando, y como tenemos el concepto errado en nuestra mente, ¿verdad?, que mientras mayor riquezas, mayor bendición de Dios, ¿verdad? Que siempre lo que pensamos, hermano, si nos sale un buen negocio, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Miren, aquí está algo que vamos a entrar en tema de discusión un poquito porque puede generar eso, ¿verdad? Pero en realidad, mis queridos, tenemos que tener cuidado con pensar que la bendición de Dios en la vida tiene que ver únicamente con aspectos netamente de dinero o posesiones. Porque esta tesis no la votan, por ejemplo, los árabes. Los Emiratos Árabes Unidos, no creen en Dios, creen en el pseudo Dios, Alá, y son los hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Mientras nuestros hermanitos que posiblemente estamos tratando en X o Y comunidad, significa entonces que la bendición de Dios no está con ellos. Si nos agarramos de ese argumento, ¿verdad, hermanos? ¿Me explico? No va por ahí el asunto. Y eso tenemos que tener cuidado nosotros, ¿sí? Entonces, esa obsesión alta, en donde el desempeño, la productividad, yo estoy obsesionado por ello. Y por eso, yo en mi vida, yo no ocupa, mejor dicho, no ocupa un lugar el Señor y su reino. Ahí hay un problema, hermanos. Estamos haciendo tesoros en la tierra, los cuales nuestro tesoro lamentablemente se va a ser destruido, porque aquí la polía y el orín corrompen. Y estamos, ahí sí, como dice alguien por ahí, ¿verdad?, arando en el mar. Qué triste realidad, ¿no, hermanos? Imagínese usted, alguien pasa su vida trabajando. Nuestro famoso dicho, ¿verdad, hermanos? Al estar solvente primero Dios, al estar solvente primero Dios me voy a dedicar. Al alcanzar aquello, no, miren, hay una enfermedad en el hombre, que por lo regular esa tendencia lo tenemos todos. Cuando usted, por ejemplo, usted está en un nivel de estrato social, hablemos de un nivel económico, porque no es pecado hablar de esto, existe eso en nuestra sociedad. Y usted dice,
cuando alcance esto, ese es mi máximo. No, ¿sabe qué? Usted llega a esto y cuando está ahí, mire, comienza a ver más. Y usted llega al siguiente escalón y dice, pero también esto. Significa entonces que jamás alcanzamos una satisfacción cuando nuestras prioridades no están bien puestas. ¿Sí? Usted podrá decir, por ejemplo, el hombre más rico del mundo, Bill Gates, o los árabes, ya que mencionamos los árabes. Si usted va, por ejemplo, con el emir de Qatar, que está muy famoso por ahí en muchos ámbitos ahorita, les puedo asegurar que ese tipo sigue haciendo negocios. Y ese tipo no está por la labor de decir, no, ya estuvo. No, él está más. ¿Sí? Yo fíjense que una vez pensaba en, ahorita que salió muy de moda, ¿no?, el tema de Lionel Messi, mejor jugador del mundo, multimillonario, ¿verdad? Usted contratos de millones de euros, de dólares, y uno dice, este tipo ya. Veo que en las redes sociales salen fotos en la playa con la familia y todo. Uno puede decir, ¿verdad? Este tipo ya. ¿Y qué? Ya estuvo, ¿verdad? Tiene hecha su vida. ¿Qué creen que pasa? No. Ahí está que después de retirarse quiere ser un magnate de la construcción. O sea, les aseguro que ellos siguen con metas y metas y metas y siguen tan inmersos en eso que olvidan lo más importante. O sea, es ilógico que nos esforcemos tanto por cosas que nos van a dilatar 70, 80 años y bien nos va. Y perdamos de vista algo que nos va a dilatar una eternidad. Es ilógico, hermanos. Desde la lógica de usted lo quiera ver. Es ilógico. Si usted sabe que algo por lo que usted se está esforzando, y miren qué tremendo, que a veces pensamos, yo estoy esforzando porque yo quiero disfrutarlo. Significa entonces que nos malmatamos tanto, tal vez 40, 45 o hasta 50 años de nuestra vida por alcanzar, entre comillas, nuestra mayor satisfacción económica. Y resulta que usted termina disfrutándolo nada más, entre comillas también, 20 años. Si bien le va. Si no, hay gente que se fue de este mundo queriendo alcanzar esa plenitud, no alcanzó la plenitud y tampoco alcanzó la eternidad. Miren qué caso tan duro, hermanos. ¿Me explico en ese aspecto, hermanos? O sea, aquí es una doble pérdida. No disfrutó lo que tenía, ni tampoco supo aprovechar el regalo que el Dios Todopoderoso había dado de reconciliarse con Él y pasar una eternidad con Él. Qué triste, hermanos. O sea que doble pérdida. Perdió aquí y también allá. Es por eso que el Señor dice, no hagan tesoros en esto. Que no sea su prioridad hacer tesoros en esta tierra. No significa eso que usted no pueda tener, vuelvo a repetir, un sentido de la vida. De metas, de objetivos, de proyectos en su vida y todo lo que conlleva eso. Prioridades, hermanos. El asunto va aquí en prioridades. Pero veamos la segunda parte. ¿Sí? Porque ya el tiempo va llegando. Entonces dice la segunda parte. Si no, dice, miren hermanos, verso 20. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí el Señor da lugar, miren hermanos, a la prioridad nuestra. Y fíjense que antiguamente también, por ejemplo, el catolicismo romano, ¿y por qué cito mucho el catolicismo romano? Miren, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que decir también que en nuestras iglesias protestantes hay muchos aspectos que todavía traemos de allá. Como por ejemplo, cuando algo tiene que ver con aquello, miren, hermanos, de que un concepto que se manejaba, ¿verdad? En el sentido de decir, cualquier obra que hagamos en esta tierra tiene que ver con que estamos mandando blog, decía. Cada ofrenda que damos es un blog que mandamos para el cielo. ¿Para qué? Para nuestra casa cuando estemos allá. Metafóricamente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, que netamente no tiene que ver con el obrar. ¿Sí? Y a mí me llama la atención ver esa perspectiva de cuál es la prioridad del Señor con relación a esto. O podríamos preguntarnos entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice no hagan tesoros aquí, sino en el cielo? Mire, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué es lo que nadie puede hurtar
ni robar, ni destruir, ni nada. Y me gustaría darles unos aspectos, fíjense hermanos, muy especiales, ¿sí? Los cuales son los que nos llevan a que estos aspectos sean la prioridad en nuestras vidas. Y estos aspectos, miren hermanos, siendo nuestro tesoro, siendo nuestro mayor anhelo, puedan condicionar el resto de nuestras agendas. Porque sería un error que yo venga y les digo, queridos hermanos, dedíquense a esto nada más. Bueno, tienen que trabajar, pues. Si no, esto fue lo que pasó, por ejemplo, en Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, ¿qué pasó? Entendió que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel, ya va a ser el Señor. ¿Y qué pasó con unos hermanos de la iglesia? La hamaca agarraron, miren hermanos. ¿Y qué les dijo Pablo para exhortarlos? Les mandó la carta, ¿no? Hey, muchachos, díganle a aquellos que no trabaja, que no coma. Y les reexplica el apóstol Pablo el aspecto este de la venida del Señor. Eso es obvio. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Quiero citar al profesor John Stott, hermanos, que en su libro, El Sermón del Monte, explica estos aspectos, hermanos, que es algo bien bonito. Estos tesoros, mire, parecen bien referirse a estas cosas tales como, número uno, mire qué interesante el tesoro, hermanos. Si quiere anotarlo, anótelo. Número uno, o tal vez Pastor Eddie lo podemos anotar ahí para un post en Facebook. ¿Ah? Número uno, miren hermanos, tiene que ver con el desarrollo del carácter semejante a Cristo. Ya que lo único que nos vamos a llevar para el cielo es eso. Entonces, significa que para mí, esto es lindo, mira, aquí tiene una aplicación tremenda para un montón de cosas. Una de mis mayores prioridades debe ser la edificación de mi vida para que yo cada día me parezca más a Cristo. Y aquí podemos hablar, hermanos, de aspectos como la madurez en mi fe. Si no, mire cómo es condenado, por ejemplo, en los Hebreos, por ejemplo, el apóstol Pablo, capítulo 5, la carta a los Hebreos, donde habla, hey, muchachos, pero es que ustedes ya deberían de ser maestros. A los Gálatas también se los dijo el Señor, ¿verdad? No es posible que ustedes deberían ser maestros y tengan que explicarle todavía cosas como a niños, como a carnales, les dice. Tendría que explicarle cosas como espirituales, pero lamentablemente tengo que explicarse como a carnales. Mire, también se lo dijo a los Gálatas y fueron aspectos interesantes, ¿no? que el Señor habló ahí. Alguien decía esto, muchas veces alguien puede decir, ¿verdad? Sí, hermano, yo tengo 30 años de ser cristiano, por ejemplo, pero en su vida no hay un crecimiento. Decía Marcelo en su momento, no, usted no tiene 30 años, usted tiene un año repetido 30 veces, decía, ¿verdad? O sea, para manifestar esa inmadurez que la persona puede llegar a alcanzar. Ahora, mis queridos hermanos, cuando hablamos de ese tesoro que es nuestro máximo, lo más valioso que tenemos. Hoy hago una pregunta yo, de aplicación con relación a este tema. ¿Será que nuestro crecimiento en Cristo es nuestra máxima prioridad en la vida? No me responda, sino solo preguntemos. La mayor parte del tiempo lo ocupo para eso, para aprender, para estudiar, para involucrarme en el reino, porque tenemos que decir, no el todo, el activismo religioso no es el todo, es un fruto, es consecuente a. ¿Consecuente a qué? Consecuente a que usted estudia, consecuente a que usted tiene una relación con el Señor, eso mismo lo lleva a usted a dar fruto. ¿Sí? O sea, no es al revés. Ay, me voy a involucrar más para buscar más al Señor. No, no, no. Usted busca al Señor y luego esa pasión que el Señor genera por medio del Espíritu Santo en usted, lo lleva a usted a involucrarse en el reino. Entonces, primer aspecto, hermano, que tiene que ver con el tesoro en el cielo. Mire, nuestro carácter. Lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? Que seamos semejantes a Cristo. Hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Mire, pero veamos otro aspecto que es interesante, que tiene que ver con esto, miren hermanos. Decíamos el desarrollo del carácter semejante al de Cristo, ya que todo lo que podemos llevarnos al cielo es nuestro propio ser. Segundo lugar, escuche, el aumento de la fe. Yo creo que aquí desbaratamos, ¿verdad, hermanos? Lo que tiene que ver con nuestras prioridades. Porque les puedo asegurar que si nos hacen un examen así, rapidito,
y sincero, por supuesto, ¿verdad? Les puedo asegurar que nuestras principales prioridades es la cuenta bancaria, el pago del crédito al mes, qué le voy a dejar a mis hijos, qué voy a dejar para adelante, todo eso, la seguridad del futuro. Pero nuestro carácter en Cristo viene siendo como un aspecto de mi vida. Nuestro carácter en Cristo viene siendo como dentro del orden de prioridades, no sé ni la tercera ni la cuarta, sino que tal vez la séptima o la octava en mi orden de prioridades. Miren, el aumento de mi fe. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo está la cosa ahí, hermano, con el aumento de mi fe? ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que el apóstol Pablo explica, si no estoy mal, a Timoteo? Donde le dice, ejercítate en la fe. ¿Saben de dónde viene? Ustedes cuando escuchan la palabra ejercitarse, ¿a qué se le viene a la mente? El gym, ¿verdad, hermanos? Tin, 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 ahí, ¿verdad? Que pesas, pesitas y todo para ejercitar el cuerpo. La misma palabra utiliza Pablo ahí. Métanse al gimnasio de la fe. ¿Y cómo va a aumentar su fe? Cuando usted más se mete, cuando usted la experimenta, cuando usted es probado, cuando usted en el reino es alguien a quien el diablo conoce. Interesante este punto. ¿Lo conoce a usted el diablo? Mi hermano, ¿lo conoce a usted el diablo? Haciendo referencia a lo que encontramos en el pasaje en el libro de los Hechos, ¿no? Con aquel demonio que aquellos dos tipos quisieron llegar, ¿verdad? ¿Y cómo llegaron? ¿Qué les dijo el demonio? ¿Sí? Conozco a Cristo y sé quién es Pablo. Para ustedes no los conozco, les pegó una cinchaseada y se los terminó sacando de ahí. ¿Qué podemos argumentar aquí? Era gente que su vida no era estorbo al reino. Perdón, al reino de Satanás. Su vida no era estorbo al sistema. Ustedes a mí no me preocupan. ¿Cree usted que somos de preocupación nosotros para el diablo, hermano? Deberíamos, ¿sabe? Deberíamos de ser estorbo para el sistema. Pero posiblemente cuando nosotros vivimos una fe sin poner en práctica, sin ejercitarla, sin un involucramiento, sino siendo, y miren, hoy en día hasta nombres les hemos puesto. Y en las iglesias, ¿qué? Miembros activos y miembros pasivos, decimos, ¿verdad? Hermanos, para mí es un concepto que no debería estar en la iglesia. ¿Cómo es eso que miembro activo y miembro pasivo? ¿A qué se refiere con miembro pasivo? Es que miembro pasivo es el hermano o la hermana aquella que ella no viene, fíjese, pero solo ora en su casa. Pues ella está en guerra. Puede que ella esté en guerra más que aquel que solo viene bla, bla, bla al templo. Cuidado con tener ese concepto, hermano, que miembro activo. Muchas cosas o dogmas que nosotros hemos metido que puedan ir en contra de algunos principios del reino. Todos somos activos. Aquel que está en Cristo es activo. Está en la guerra, dice Pablo, capítulo 6 de Efesios, ¿no? Usted está en guerra. No es posible que usted esté pasivo. ¿Sí? Estamos. Nuestra vida de reino, allá en su casa. Pero ¿qué hablamos de vida activa? Que usted sea pastor, que usted sea misionero, que usted sea un visitador. No, o sea, no digo que eso no esté mal, que usted lo piense hacer. No, perfecto que usted quiera hacerlo. Pero no necesariamente. Usted puede hacer luz en su colonia. Usted puede hacer luz en su trabajo. Usted puede invitar gente donde usted esté. Usted puede influenciar gente donde usted esté. Entonces, mis queridos hermanos, esos tesoros en el cielo tienen que ver con nuestro carácter en Cristo y tienen que ver con el aumento de nuestra fe. Pero veamos otro aspecto, miren, hermanos, que tiene que ver con esperanza y caridad. Mire, esperanza y caridad. ¿Qué tiene que ver con esto? Con poner en práctica, ¿sí?, nuestro amor y nuestra misericordia con los demás. Vuelvo a repetir, no para construir nuestra casa en el cielo, sino que porque es el fruto de lo nuestro. Es el fruto de lo que tenemos adentro. ¿Sí? Deberíamos de involucrarnos. Eso debe ser nuestra prioridad. Por supuesto, sin dejar de hacer aquello, porque si no, no comemos. Porque si no, no comemos. Hay mucha gente que dice, por ejemplo,
cuando se quieren referir a un pastor, es que el hermano pastor vive por fe. ¿Cómo así por fe? Así porque a él la iglesia le da una ofrenda. Todos vivimos por fe. Todos vivimos por fe. Por supuesto, el pastor recibe una remuneración. ¿Por qué? Porque su trabajo es eso. ¿Sí? Pero todos vivimos por fe. ¿Me explico? Porque es Dios quien provee todo. Y nos lanzamos a cualquier ámbito de la vida por fe, creyendo en que Dios va a proveer. Entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad, hermanos? Con separar las cosas. Pero veamos otro aspecto que tiene que ver con nuestros tesoros en el cielo. Por ejemplo, y este me encanta, miren, hermanos, lo que tiene que ver con el crecimiento, oiga, en el conocimiento de Cristo al que un día veremos cara a cara. Crecimiento en el conocimiento de Cristo. ¿Es para nosotros una prioridad eso, hermanos? Y aquí ya entra, miren, hermanos, como un factor segundo, por ejemplo, todo lo que la iglesia dispone, ¿sí? Todo el bagaje o el sistema de enseñanza, aprendizaje que la iglesia dispone para que, ¿sí? La administración de la iglesia dispone para que el resto de la congregación o para que el resto de la iglesia crezca o se edifique. ¿Sí? Imagínese usted, ¿qué charlas no habrán en aquel día con el Señor? O aspectos de la vida del ministerio del Señor. Y lleguemos al cielo por ahí, ¿verdad? Y todos dialogando, sí, como la Escritura, y no sé, hablando de las, no sé cómo hacer, ¿verdad, hermanos? Hablando de las maravillas que el Señor hizo aquí. Y usted llega ahí, sí, a ver, ¿qué milagro te referimos? Al ciego Bartimeo, ¿no? Todo el mundo conoce al ciego Bartimeo, ¿verdad? Y usted llega allá, yo no vi eso en la Biblia. O sea, no concibo a alguien yo que llegue allá sin conocer a un Señor. Me explico, que usted llega a decir, ¿quién es Bartimeo, muchacho? O Pablo, ¿quién es Pablo? Hay gente que desconoce, no sé si va a haber gente así allá, pero a nosotros nos debe de importar, hermanos. Y vuelvo al punto, miren, hermanos, que es algo que estamos nosotros enfatizando mucho aquí en la iglesia, que consideramos que es la condicionante de todo esto. Pablo en Efesios, Filipenses y Colosenses ora por la iglesia. ¿Por qué? Para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, para que puedan crecer en el entendimiento de Cristo y puedan llevar fruto, dice la Biblia. El apóstol Pablo le escribe, por ejemplo, a los filipenses que estaban pasando pruebas difíciles, pero ahí no dice, yo oro por ustedes, el Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú puedas quitar esos problemas en la vida de la iglesia de Filipos. Acuérdense que ahí habían problemas. ¿Se acuerdan de Bodi y Sintique? ¿Sí? Evi y Sinti, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Estaban en líos grandes ahí. La iglesia estaba apagada. La iglesia que era colaboradora estaba apagada, a punto de ser dividida. Y Pablo no viene, yo declaro en el nombre de Jesús. No, Pablo dice, Señor, oro por ustedes para que crezcan en el entendimiento y conocimiento de la fe. Porque cuando usted crece en el entendimiento y conocimiento de la fe, usted y yo vamos a poder afrontar los problemas de una mejor forma. Es mentira que decimos, si todos crecemos significa que ya no van a haber problemas. No. Problemas en la iglesia siempre van a haber. Imposible que no vengan tropiezos. Desacuerdos en la iglesia siempre van a haber. ¿Sí? Siempre, cosas que a usted no le gusten, siempre van a haber hasta que lleguemos allá. Hay aspectos negociables y por supuesto que también hay aspectos no negociables en las iglesias, ¿no? Pero a lo que voy yo, miren, hermanos, y uno de mis mayores ejemplos con relación a esto tiene que ver con la iglesia primitiva. No ha habido ni habrá unción tal vez más alta si la queremos medir como lo que hubo en la iglesia primitiva. O sea, Pedro predicaba y se convertía en 3,000. Pedro predicaba y se convertía en 5,000. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La iglesia crecía cada día, el Señor añadía iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, ahí había una bomba espiritual. ¿Y qué creen que pasa? Pleitecitos. ¿Cuál fue el pleitecito? Que las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas. Y se paró un grupo de líderes de los gentiles, ¿no? Pedro, ustedes son unos discriminadores. Imagínense que en una sesión mensual nos paremos aquí. Alguien se para y decirnos así aquí, ¿no?
ustedes son discriminadores. Porque ustedes solo están viendo por las cosas de las hermanas y hermanos de necesidades de Chiquimula. Y nosotros allá en la hierbabuena, puede decir alguien de la hierbabuena, tenemos problemas. Se pone un poco tensa la sesión. Pero Pedro, con mucha sabiduría, se para. Tiene razón, hermano. Madurez. Hubiera podido parecer, ¿qué me van a decir ustedes a mí? ¿No están dándose cuenta que estamos ocupados aquí nosotros también? Pues no. Maduro. La madurez no se ve en la ausencia de problemas, sino en cómo se resuelven los problemas. Pero viene y dice, entonces, tiene razón. Pero hagamos una cosa. En la multitud, dice ahí, elijan de entre ustedes a 7 varones y les da los requisitos de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para que atiendan las mesas. Porque no es justo, dice. Porque no es justo que nosotros por atender las mesas dejemos de atender la oración y la palabra. Dice. Encárguense ustedes de eso y nosotros nos vamos a encargar de esto. Miren, hermanos, madurez. Dio una explicación madura con relación a las prioridades. Dio una explicación madura con relación a lo importante que la palabra es en la iglesia. ¿Sí? Madurez. Entonces, mis hermanos, que sea nuestro tesoro. Que sea nuestro tesoro, mis hermanos. Miren, para la iglesia hoy en día, decía alguien analizando la pandemia, una de las cosas que vino a ayudar, vino a afectar. No vamos a descartar que en muchos aspectos la iglesia ha sido azotada. El contacto, el tú a tú, ustedes saben de qué es importante. Pero ¿sabe qué? Vino, por ejemplo, a proveer un sinfín, mis queridos hermanos, de herramientas y oportunidades de aprendizaje que ustedes se imaginan. Por ponerle un ejemplo, muchas conferencias que nosotros teníamos que viajar, bueno, no tenemos visa, ¿verdad? Pero muchos temas y cosas que nosotros tendríamos que viajar a los Estados Unidos, hoy estaban a un clic de distancia. Que webinar, que Zoom, que aquí, que Facebook Live, que hay de todo, hermanos. Mire, usted puede aprender un sinfín de cosas hoy en día al tener un conocimiento alto del contenido que hay en Facebook. Lamentablemente, pues estamos utilizando las herramientas mal, ¿no? Porque, por ejemplo, la plataforma que más hoy en día la gente, mire, es TikTok, van solo bailecitos. ¿Sí? Eso le gusta al pueblo de Dios hoy en día. En vez de ir y buscar contenido de calidad que hay en las redes sociales también. ¿Sí? Pero ¿cuánto nos interesamos? Y no me voy a ir más a fondo, por ejemplo, de que la iglesia está disponiendo a disponibilidad un sinfín de materiales que para la gloria de Dios, pues se ha visto que son buenos y la iglesia no está presente. ¿Por qué no está presente? Porque su prioridad no es conocer al Señor más. El domingo pasado ponía yo un ejemplo cuando hago nuestra prioridad. La gran mayoría de nosotros aquí fuimos, bueno, las parejas, pues, y tal vez algunos jóvenes que posiblemente tengan su novio. Su novia, cuando nosotros fuimos novios o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros, hermanos, por la novia? ¿Ah? Si era posible tirarse cerco, se lo tiraba usted. ¿Ah? Si usted estaba aún dispuesto a enfrentarse con quien se le pusiera por enfrente por su novia. ¿Es así, hermanos? Las patojas estaban dispuestas a romper un vínculo de 20 años con sus papás por irse con su querido amado. ¿Me explico? Yo observo ahí, miren, hermanos, el mayor ímpetu de prioridad. No, hasta el famoso aquel dicho cuando alguien está novio que se pone como hasta trasijado, que no come, que está pensando en la novia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es una prioridad. Y usted miren, hermanos, no, hombre, en las comunidades se da eso. Ustedes, que si el papá se da cuenta, hasta por los cercos, mire, vuela así el muchacho. Y la muchacha se arriesga que le peguen una chicoteada bárbara. O sea, hace todo
Si tiene trabajo, él corre hasta madruga porque tiene que llegar temprano a la casa, que no hay cansancio, no hay nada, hermano. Mire, se baña, se cambia el perfumito, por supuesto, ¿verdad? Y vámonos a ver la novia. Ahí no hay cansancio. Ahí no hay nada. Bueno, ahí bien quizás, porque no creo que... Entonces, pero esto radica, miren hermanos, con relación a qué, a la prioridad de su corazón. Porque lo quiere tener. Ahora la pregunta es esto: ¿cuánto nosotros nos desvalemos por el reino? Nosotros en algún momento poníamos el ejemplo, platicando aquí, porque vemos varios carniceros, ¿verdad? Y cuando uno pues llega a tener, cuando uno consigue un animal así bueno, ¿verdad, hermanos? Y uno dice, ay, Señor bendito, aquí va a estar bueno esto, y me pidieron carne bastante. A la 1:30, 2 de la mañana, les aseguro que ni abosteza uno, y uno ya va porque sabe que va a caer alguito. Y yo creo que todos nos esforzamos aquí en un negocio bueno. Aquí va a caer bastante, dice alguien, ¿verdad? Que hay que madrugar. ¿Será que para las cosas del reino también somos así? Donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. No digo que dejemos de hacer eso, de dejar de madrugar, ni dejar de trabajar. Gloria a Dios. Va a ser beneficio también para el reino, porque mientras el Señor nos bendice, pues en nuestra actitud como creyentes, pues también vamos a dar para el reino, no porque nos lo pidan, no porque nos lo exijan o porque es pecado no dar, no, es porque amo el reino y porque quiero que lo que yo conozco, lo conozca mucha gente más. Por eso yo voy a dar. Yo por eso, mi hermano, no entro a debates hermano, ¿verdad que hay gente religiosa que, por ejemplo, en las redes sociales y todo, el diezmo es del Antiguo Testamento, en el Nuevo no se exige nada? No, en el Nuevo no se exige 10, en el Nuevo exige todo. Porque por amor. Y nosotros andamos ahí con el 10, mis hermanos, ahí peleando con el 10 y todavía ahí en las cuentas, todavía le quito un poquito. Hombre, es más, está bien que usted maneje y yo manejemos un parámetro, tampoco es pecado manejar un parámetro. No, está bien que manejemos un parámetro si usted quiere. Pero si nos vamos a exigencias, el Nuevo Testamento no exige nada. El Nuevo Testamento nos dice, den por amor porque les deben hacer. Entonces, mis hermanos, eso tiene que ver, miren, con aspectos de mi tesoro. Parecerme a Cristo, practicar, aumentar mi fe, la esperanza, vivir, dar el logo de nuestro entendimiento, el logo de nuestra fe, el logo de nuestra esperanza. ¿Sí? De igual forma, el conocimiento de Cristo. Yo debo esforzarme por conocerlo a Él. ¿Cuánto curso? Mire, en la iglesia hay mucha gente profesional. Tiene que estar en la capacidad de meterse, estudiar, aprender, seguir aprendiendo. Nunca dejamos de aprender del Señor, hermano. Nunca. ¿Sí? Se los aseguro. Nunca. Que alguien diga, no, yo tengo un doctorado, que no sé qué, maestría en divinidades. Jamás deja de aprender nadie. Entonces, mis queridos hermanos, ese esfuerzo activo por conocer también nos va a llevar a un último aspecto que debería ser, miren hermanos, nuestro tesoro, el presentar a Cristo Jesús a otros, para que estos tengan vida eterna. No nos cansemos de hablar. No debe de estar en nosotros, miren hermanos, aquel sentir de ya es de más, ya ese ya le hablé, como dice la Biblia, dicen algunos, sacúdete la planta de tus pies y vete. Hasta bíblicos somos para dejar de insistir en alguien. Debe ser nuestra prioridad el presentar al Señor. No puede ser que tengamos algo tan valioso, tan grande y no querer compartírselo a otra persona. Esos son los tesoros. ¿Puede haber una explicación simple a esto? Fíjese, hermano. Amor. Amor. ¿Por qué alguien se desbasta por su novia? Porque ama esos momentos. Entonces, cuando nosotros vamos ejercitando una relación con Cristo, no olvidemos que el Espíritu Santo del Señor es quien obra. Va a significar que en su momento esa relación
ese ejercicio de nuestra fe nos va a llevar al punto que nos va a gustar y vamos a querer estar. Vamos a querer estar. No está de más decir, hermano, porque podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo en la Biblia da advertencias y da exhortaciones? Sí, señales de alerta. Cuidado con esto, porque sabe que nuestra tendencia pecaminosa lleva a eso. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ejercitar el fortalecimiento de nuestra relación con Él, y esto va a ser consecuente, hermano. Va a ser consecuente. En términos generales, es una cuestión de fondo. Nunca hay que dejar de hacer el ánimo, pero tenemos que entender que no va a ser hasta que alguien experimente ese contacto con el Señor. El experimentar ese contacto con el Señor nos va a llevar a que nosotros no queramos faltar. No queramos faltar. Entonces, vivimos un reto y un gran desafío, hermanos, con relación a estos temas. Vamos a seguir hablando acerca de ello, pero todo radica en nuestra prioridad. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Usted puede esforzarse, usted puede trabajar, usted puede sudar. Bueno es sudar, usted puede sudar, pero a usted su agenda lo va a condicionar, ¿sí? Su prioridad. Si usted va a decir, por eso es buena la calendarización, en un mundo materialista es buena la calendarización, la agenda, miren hermanos. No, el martes no puedo, ni puedo el jueves. Y yo no me comprometo a nada el martes desde las 5 de la tarde, porque en ese momento ceno temprano, me baño con mis hijos y mi familia y nos vamos al culto. Yo no me comprometo nada el domingo, porque el domingo es el día para mí y mi familia para el Señor. Entonces, mis hermanos, todo radica en prioridades. ¿Sí? Ordenarme, porque donde está mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Y lo demás, aún el Señor añade otro poquito a esto que estamos hablando ahorita, miren. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor más adelante, que lo vamos a observar también. Entonces, mis hermanos, va a ser, creo yo, una sección de nuestros estudios bíblicos muy emocionante, que tiene que ver con las posesiones o la ambición según Dios. Mis hermanos, que nuestra prioridad sea nuestro conocimiento en el Señor. ¿Sí? No significa que usted deje de hacer lo que hace. Significa que esto ocupe el primer lugar, las cosas del reino ocupen el primer lugar y acomodemos el resto de cosas a esto. A esto. Tenemos que tener cuidado con las posturas extremas. ¿Sí? No. El Señor no es un Dios de ricos, ni es un Dios de pobres. ¿Sí? Exclusivamente. Él no hace acepción de personas. ¿Sí? Él nos ve como objetos de misericordia a todos. En su misericordia, en su soberanía existen cosas que es otro tema. Pero mis queridos hermanos, nuestra principal prioridad en la vida debe ser nuestra relación con Él. Y de lo demás, Él se va a encargar, se los aseguro. Así que vamos a orar en esta mañana, mis hermanos, para que esta enseñanza bíblica pueda ocupar un lugar especial en nuestros corazones y dar lugar a que el Señor obre en nosotros. Amén. Póngase de pie y oramos. Si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos estudiando, mis queridos hermanos, el verso 22 al verso 24. Amén. Así que esperamos que esto no falte. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por su misericordia, por su fidelidad, por su amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos orienta con su palabra a que cada día, Señor, nosotros recordemos, nosotros tengamos contacto con ella para poder vivir conforme a su voluntad, Señor. Porque entendemos que usted no quiere nada malo para nosotros.
Gracias, Señor, por el medio que hay, que es su palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerle el poder entenderla. No tenemos cómo agradecer el poder encontrarle sentido, Señor. Muchísimas gracias. Que estos principios que hemos aprendido, Señor, no queden como una enseñanza más, sino que podamos comenzar a hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestras prioridades, cambios en nuestras agendas, y que nuestro corazón, Señor, sea lleno de ese tesoro maravilloso. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios permite, pues les esperamos. Hermanos, a todos los hermanos que están aquí, queremos hacerles recordar, fíjense que esperamos de que usted pueda estar en la sesión mensual de este mes. Yo creo que es jueves, ahorita les digo la fecha, solo para que usted lo agende, y ya le voy a decir por qué. Jueves 3, jueves 2, le dejamos corto el tesorero, yo creo que es jueves 9. El jueves 9, hermanos, esperamos que ustedes estén. Vamos a tener algunos cambios correspondientes a la agenda de la semana de la iglesia y queremos pues dialogarlo con toda la iglesia, ¿sí? Maximizando, eficientando y priorizando muchas cosas. Queremos tener un programa nuevo que vamos a tener en la iglesia, bueno, no nuevo, pero tal vez reformado que vamos a tener en la iglesia, y donde queremos que todos ustedes sean parte. Así que los esperamos. Jueves 9 dije, ¿verdad? Y por supuesto la agenda de la semana, el martes, el jueves, el viernes la femenil, el sábado los jóvenes y el domingo nuevamente estamos aquí. Dios vaya con ustedes, hermanos.